Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Bello y en el día de hoy vamos a realizar el desarrollo de esta pieza de acá, teniendo en cuenta las tres vistas que tenemos, utilizando diversas herramientas del entorno de SolidWorks. Entonces, inicial, abrimos nuestro programa. Yo voy a seleccionar una pieza, ¿sí? Por la referencia de nuestras medidas, ya que se encuentran algunas en fragmentos de octavos o dieciseisavos o en valores puntuales, yo puedo deducir que estas piezas están determinadas en pulgadas. Entonces, lo primero que hago es seleccionar mi sistema de referencia, pulgada libra segundo. Ahora bien, para empezar a desarrollar nuestra pieza, yo puedo usar cualquier vista como base, ¿sí? Pero voy a empezar desarrollando únicamente la plaquita, la platina, que sería esta de acá, utilizando pues la información. Entonces yo voy a seleccionar mi operación de extruir, voy a seleccionar mi plano alzado y voy a empezar a croquisar, ¿sí? Entonces, por ahora no nos interesa mucho como que el dibujo, que se parezca, lo importante, y vamos a empezar a relacionar. Lo primero es que yo puedo seleccionar mi línea desde cualquier punto y seleccionar el punto de origen y puedo agregar una relación de punto medio. Esta relación simplemente nos va a mantener como una simetría entre ambos lados. La distancia que yo tenga de mi centro acá siempre va a ser la misma que de mi centro al otro lado. Seguido, yo esta línea la veo vertical, la tengo que corregir igual esta de acá, ¿sí? Y me doy cuenta que para poder cumplir este patrón, que es como una platina puesta o soldada o doblada en estas dos líneas de acá tienen que ser perpendiculares. Si no lo fueran, es posible que tuviéramos alguna relación de ángulo que nos determinara cuál es el ángulo que tiene que ser. Entonces selecciono mis dos líneas, las hago perpendiculares y ahora empieza el acotado. Este ancho de acá lo puedo encontrar en esta vista con una dimensión de 3 pulgadas. Entonces me voy a mi cota inteligente, selecciono mi dimensión y ajusto. Luego tengo esta medida de acá que es de 1.25 y esta de acá de 3.125. Yo puedo sumarlas o también construir por ahora una línea constructiva, ¿sí? Que vaya de lado a lado y acoto con las medidas de mi plano. Selecciono mi punto y mi línea. Ya va tomando forma. Ahora encuentro yo que esta medida de acá es de 0.3125. Entonces selecciono mi cota 0.3125 y lo último que nos queda por definir es este ángulo que es de 30 grados. Entonces dibujo, ya termino mi pieza, le doy salir de croquis y llego a mi operación. Entonces yo ya era una profundidad específica hasta el otro lado, no es necesario, pero la vamos a hacer así para el ejemplo. Este ancho es de 0.3125 dada por esta cota de acá y pues ese es el valor que le voy a dar. Le doy a aceptar y ya tengo mi primera parte. La segunda parte que yo voy a desarrollar va a ser única y exclusivamente esta platinita, sin sus agujeros y sin nada, solo la platina, ¿sí? Y la voy a hacer utilizando la misma herramienta extruir y seleccionando
la cara de este lado. Control 8 para dejarlo normal a mi plano. Voy a dibujar un rectángulo iniciando desde este punto y terminando en cualquier parte de este punto, exceptuando el punto medio o el punto final, porque nos quedaría totalmente definido. Y lo único que me queda es acotar a la medida que necesito. 0.3125, recuerdo bien. Le doy salir de croquis, manteniendo presionado el scroll, muevo mi plano y esta medida de acá, según esta vista, el ancho es de 1.5. Entonces selecciono 1.5 y aceptar. SolidWorks no solo nos permite hacer piezas o bocetos en función de los planos alzado, planta o vista lateral. También nos permite hacer planos y bocetos en función de los planos o las caras de nuestros ensambles, siempre y cuando sean rectas. Entonces voy a seleccionar el corte, mi extrusión, perdón, en función de esta cara de acá. Control 8 y vamos a empezar a hacer el boceto de esta parte de arriba. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar un cuadrado, voy a iniciar en este punto, lo voy a dejar hasta acá, ¿sí? Voy a tomar mi punto, que miren, yo lo puedo mover y arrastrar, ¿sí? Pero según nuestra vista, mi punto coincide con este vértice de acá. Entonces yo simplemente voy a arrastrar mi punto hasta el vértice. Cuando vea que son coincidentes lo suelto. Y lo único que me queda es determinar el ancho. El entorno de cota no solo funciona para los bocetos, sino también funciona para los bocetos y las piezas. En este caso, yo me doy cuenta, ¿sí?, que este ancho de acá, de esta línea a esta línea, está en este plano, y es de 2 pulgadas. Y entonces el ancho, como arranca desde esta línea de acá, yo simplemente puedo acotar a la dimensión que quiera. También vamos a hacer de una vez el hueco, ¿sí?, que tiene dentro un pequeño círculo, ¿sí?, y una ranura que tiene una relación horizontal con el centro de mi círculo. Entonces selecciono mi ranura, la puedo iniciar en el centro de mi círculo, me encargo que sea totalmente horizontal y la amplío. Ahora solo me queda acotar esta medida de acá, 1.125. 1.125. Esta medida de acá, 1 pulgada. Entonces, de acá a acá es 1 pulgada. Tengo esta medida 1.3125, que sería más o menos el ancho de mi ranura. Este círculo tiene un diámetro de 1.05. En algunos planos vamos a encontrar la indicación D, que nos indica que es un diámetro. Entonces 1.05. Y por último, el ancho de nuestra ranura está dada por 0.53125. Ustedes se darán cuenta que cuando nosotros hacíamos bocetos, regularmente nosotros cortábamos para dejar una sola figura, ya que estas líneas pues se entrecruzaban y se cortaban. Pero si nosotros nos salimos de croquis y encontramos que nuestro boceto tiene líneas que se entrecruzan, SolidWorks nos permite seleccionar cuáles son los contornos a los cuales yo quiero hacer la extrusión. Y como mis líneas se entrecruzan, pues me va a dar varias opciones. En este caso yo voy a seleccionar únicamente el exterior y SolidWorks me va a crear una extrusión en función de eso. Nosotros podemos, si bien
darle la extrusión este tamaño que nosotros necesitamos. Yo también puedo, con esta flecha le cambio la dirección y cambiar la herramienta a hasta el vértice. Y simplemente me acerco a este vértice que tiene el mismo ancho que da la cota y me define mi extrusión. Le doy a aceptar y ya quedó lista mi extrusión. Ahora vamos a hacer esta piecita de acá, este triangulito, que si bien lo podemos hacer utilizando una extrusión, dibujamos un triángulo y lo extruimos al ancho que necesitamos, para esta ocasión yo quiero utilizar la herramienta de nervio. La herramienta de nervio agrega un soporte de pared o un pie de amigo a una lámina o un sólido. Entonces yo selecciono mi nervio, selecciono el plano donde voy a poner como la medida del nervio, control 8 y voy a dibujar una línea. Vamos a dibujarla así, de este momento. Mi línea tiene un ancho de 1.5 y un alto de 1.5, dadas por estas dos vistas del plano. Entonces yo con mi herramienta de cota, 1.5, y con mi herramienta de cota, 1.5. Salir de croquis y manteniendo el scroll me lleva a esta opción que me dice, bueno, ¿dónde vamos a poner el nervio y cómo lo vamos a poner? Yo selecciono pues cómo quiero que inicie y termine, selecciono el ancho, que en este caso es 0.375, entonces 0.375 y le doy a aceptar. Y entonces él me dibuja el nervio. Esta es una herramienta muy útil si nosotros necesitamos dibujar pues varios nervios en diferentes posiciones y nos evita de pronto la idea de poner un plano o dibujar un boceto. Entonces control 7 para volver a mi vista isométrica. Ahora nos queda por realizar estos dos agujeros. Estos dos agujeros los puedo hacer con la herramienta de corte. En base a este plano dibujo mis agujeros y los termino, pero también yo puedo usar mi herramienta de taladro. ¿Sí? La herramienta de taladro me permite seleccionar el tipo de taladro que yo quiera. ¿Sí? Si yo quiero un taladro avellanado, un taladro refrentado, un taladro con una medida específica, un taladro roscado, ¿sí? Dependiendo de lo que yo necesite. Para este caso solo necesito un taladro recto. La medida es 0.625 D, ¿sí? Que significaría que es un diámetro de 0.625, ¿sí? Tal vez la medida en medidas inglesas, en pulgadas, no la tengo específica. Entonces yo puedo seleccionar una especificación de taladro dependiendo de lo que haya disponible. O puedo hacer un taladro de ajuste personalizado. Entonces en este caso tenemos el taladro con la medida que yo quiero. Puedo dar la condición de que si el taladro tiene que pasar por todo o puede pasar por una dimensión específica. ¿Sí? Y en la selección de posiciones, yo puedo seleccionar mi plano, me va a generar un croquis, voy a presionar control 8 y voy a dibujar dos taladritos. Yo estos taladros ya son mis puntos donde van a quedar, pero yo también los tengo que definir. Entonces primero mis dos taladros están definidos horizontalmente, tienen una distancia de 0.75 desde el vértice superior. Entonces 0.75 y desde la derecha yendo hacia la izquierda tenemos el primer agujero a 0.625, 0.625 y mi segundo agujero a 1.125.
Se darán cuenta que 1.125 es 1 y 1/8 de pulgadas. Yo también puedo hacer 1/8, manteniendo el espacio, y él me acota con la medida que es. Si yo conozco la medida en fracción de pulgada, pues la puedo anotar. No necesariamente tengo que anotar las medidas decimales. Entonces le doy a aceptar y él automáticamente ya me crea mis agujeros. Le doy control 7 y otra vez vamos a seleccionar un nuevo material. En este caso voy a seleccionar un cobre para ir dando el acabado definitivo a mi pieza. Nos hace falta un pedazo. Estos redondeos de 0.5 que van aquí y acá, nosotros los podemos hacer seleccionando nuestro croquis, ¿sí? Editándolo y seleccionando nuestra herramienta de redondeo, el radio de redondeo, y seleccionando uno de los puntos. Aceptamos y aceptamos, salimos de croquis y él automáticamente nos corrige, ¿sí? Pero no es la única forma en la que podemos hacerlo. Nosotros también tenemos un redondeo entre las caras, ¿sí? Donde yo puedo escoger un redondeo tamaño constante, un redondeo de tamaño variable, un redondeo de cara, un redondeo total. Tengo varias opciones para trabajar mi redondeo. En este caso va a ser un redondeo de tamaño constante de 0.5 y lo que yo tengo que escoger es el vértice al cual voy a redondear. Entonces selecciono mi vértice, le doy a aceptar y él automáticamente me redondea. La diferencia es que el redondeo me crea una operación de jerarquía en mi pieza, ¿sí? En cambio, pues con el redondeo de croquis, pues la operación adicional no sale. Entonces, ya con esto terminamos nuestra pieza. Ya queda totalmente lista, ¿sí? Y pues con esto acabaríamos por el día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.